Bien, 1 de febrero del año 2026. El texto de nuestro tema es trueque espiritual, la mentira del intercambio equivalente. Bien, leamos la palabra Salmo 37, versículo 4. Deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Salmo 50, 23 dice, el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Dios bendiga su palabra, pueden tomar sus asientos. El título es Trueque Espiritual. Y hablamos ahí de la mentira del intercambio equivalente. Y en estos versículos pareciera como que hay un intercambio, porque dice, deleítate y en consecuencia, como resultado, se te concederá las peticiones de tu corazón. Y en el Salmo 50 dice, el que ordenare su camino, o sea, si tú ordenas su camino, se te mostrará la salvación de Dios. Deuteronomio 28, versículo 1 y 2 dice, y será que si oyeres diligente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán cuando oyeres la voz de Jehová tu Dios. A pesar de que todas estas citas son del Antiguo Testamento, y debería ser notorio para todo creyente que la mecánica no es la misma, ni el pacto tampoco. Sin embargo, se utilizan para enseñar doctrina, predicar y normar la vida de fe, condicionada a la obediencia de la ley, pero pretendiendo que se enseña cómo debería operar la gracia en este día presente. Lamentablemente, este es otro evangelio. Y se está enseñando brujería evangélica sin discernimiento alguno de la voluntad de Dios. Donde quiera que usted va, tome el canal que tome, siempre encuentra esta mecánica. Hagan esto y recibirán tal cosa. Ordena tu camino y Dios te bendecirá. Y principalmente se emplea la culpa. ¿Cómo Dios te va a bendecir si tú no ordenas tu camino? Este sistema religioso, claro, es un sistema religioso muy antiguo en brujería. En las escuelas de misterios esotéricos y en la alquimia se sostiene lo siguiente: la doctrina del intercambio equivalente postula que para obtener algo de valor se debe sacrificar otra cosa de igual valor, estableciendo que no se puede ganar algo de la nada. Esta ley de valor por valor se aplica a la alquimia, o sea, a la reforma de la materia mediante la energía, utilizando el pensamiento y a la vida. El principio fundamental que rige este esoterismo, esta ciencia oculta, es que no puedes obtener algo sin ofrecer algo de igual valor a cambio. Ya nos va sonando eso bastante conocido, ¿verdad? Aquí me dice que la materia no se crea ni se destruye. Eso también dice la ciencia. Solo se transforma. Es algo similar a la termodinámica. Para transmutar algo, o sea, para cambiarlo, se requiere un objeto o energía con valor equivalente. En la vida y en la filosofía se interpreta como la necesidad de dar esfuerzo, tiempo o recursos para conseguir metas, asegurando la justicia en relaciones y transacciones económicas, ¿no? Claro, si te esfuerzas lo suficiente estudiando, darás un buen examen. Es un intercambio equivalente. El valor que has aportado en tu esfuerzo de estudiar lo obtienes en aprobar un examen con buena nota. Es algo que está en las escuelas, en los colegios, en los jardines de infantes, y sin embargo proviene de la hechicería. Es un principio.
aunque tiene sus limitaciones, reconocen que esta ley tiene sus limitaciones, aunque se presenta como una regla absoluta, la serie cuestiona si el esfuerzo siempre garantiza una recompensa equivalente. Sabemos que no, que eso es mentira. Probando que es una creencia motivadora, más que una ley física inquebrantable. Es fundamentalmente una ley de equilibrio y justicia, donde nada se obtiene sin un costo. Fíjense, la sociedad entera está basada sobre un principio de hechicería. ¿Correcto? En pocas palabras, nada es gratis. Y la gente común piensa que eso es lo normal. Pues dice, pero si tú no siembras, no cosechas. Pero siembra y cosecha si es una ley de la Biblia. Entonces, ¿no es un intercambio equivalente? No, definitivamente no, porque si fuera un intercambio equivalente, sembrarías un grano de trigo y ¿cuántos vendrías? Lo equivalente sería que tengas una cosecha de un grano de trigo. Pero no, siembras un grano de trigo y la ley de Dios hace que produzca 30, 60 o 100. Entonces no es un esfuerzo equivalente, no es un intercambio equivalente lo que Dios tiene. Pero es como que se ha esparcido y te dicen en pocas palabras, nada es gratis. Y esta filosofía ha contaminado el cristianismo denominacional, pero con más fuerza a la denominación del mensaje. Y los talibanes y los yihadistas líderes y pastores. Esta doctrina enseña que todo cuesta, nada es gratis. Te dicen, debes de cambiar primero si quieres que Dios te bendiga. Tienes que llenar los requisitos. Bueno, deja el maquillaje, la falda, los pelos y la lengua larga. Toda la parafernalia con pentecostal. Todo esto completamente fuera del contexto de Pacto de la Gracia, pero enseñada como si fuera del mensaje. Y no lo es de ninguna manera. ¿Cuántos han escuchado? Tienen que desesperar para que Dios te conteste. O sea, el intercambio equivalente entre tu angustia y desesperación, entonces Dios te contesta de la misma manera. Si no te angustias o te angustias poquito, Dios te contesta poquito. ¿No? Un intercambio equivalente. Bueno, hermanos, pero ya hemos hablado hasta el cansancio que el cambio de conducta que Dios acepta y requiere es aquel que nace del cambio de naturaleza que hace el Espíritu Santo. Si un creyente verdadero aún tiene un gusto por el mundo, alguna clase de satisfacción en la música mundana, maquillaje, forma de vestir, lo único que falta es más tiempo en la presencia del Espíritu Santo, más gracia, más entrega y adoración. No más esfuerzo o sacrificio. No necesita más sufrimiento. Se necesita más de Dios, más de la gracia, aceptación y el amor de Dios. Eso es lo que se necesita. Cuando Dios llena la sed de satisfacción con su presencia, el creyente queda satisfecho y feliz con lo que Dios le da y con la manera de vivir del creyente. Hasta que eso pase, no necesita mirar su conducta equivocada. Necesita llenarse del Espíritu en humildad. Y eso lo cambiará. Amén. Bien. Pero vamos a hablar ahora del trueque evangélico. Somos enseñados en las iglesias, en todas las iglesias, de que nosotros debemos llenar los requisitos de Dios para ser atendidos. Este tema es mal interpretado, colocando la responsabilidad del cambio en la carne y en el esfuerzo humano. Te dicen, ¿cómo te va a contestar Dios si todavía usas pantalones? ¿Cómo te va a ayudar Dios si no oras una hora en la madrugada? ¿Cómo Dios te va a contestar si no lees la Biblia? Y requisitos como esos. Y esas cosas son doctrinas. Los miembros de iglesia creen que Dios solo les contesta si se portan bien. Y esto no es otra cosa, pensar que Dios contesta a aquellos que pueden presentar sus logros como moneda de cambio para ser atendido. Me porté bien, soy buena persona, soy buen cristiano, entonces Dios me tiene que escuchar. Otros predican que es el sufrimiento el medio de cambio para ser atendidos. Y también
Están los que proponen que es el conocimiento del mensaje el medio de trueque para que Dios te atienda. Habrán, no sé, ¿se acuerdan un día que trajeron un DVD y lo vimos, donde había un pastor que hablaba que hay que sufrir, que hay que pagar el precio? ¿Se acuerdan? Bueno, tanto sufres y de acuerdo a lo que sufres, Dios te contesta. Y otros que dicen, no, depende cuánto conoces, y te preguntan, a ver, ¿de qué color era la punta de la cola del perro del profeta? ¿De qué color eran los ojos del caballo del profeta? Y si conoces esas cosas, los profundos misterios, entonces recién Dios te contesta. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué se está proponiendo ahí? Un intercambio equivalente. Alquimia, brujería, ciencias ocultas. Nosotros mismos hemos adoptado ese cáncer espiritual de juzgarnos ante Dios mediante el producto de nuestras obras religiosas. A veces en la intimidad necesitamos algo. Uy, pero no he orado esta semana. Dios no me va a escuchar. No he orado esta semana. Tenemos esa culpa, ¿cierto? Entonces, si oramos suficiente, si leímos suficiente, si hicimos esto o lo otro suficientemente, y entonces llega la frustración. Dios no contesta y pensamos que estamos fallando en algo, algo que debemos hacer y no lo hacemos. Ese es precisamente el cáncer del logro personal con Dios. Pero esta cita destruye esa posición, o sea, esa posición de que yo tengo que hacer cosas para que Dios me atienda, ¿no? Si he leído mi mensaje, si he leído mis capítulos de la Biblia, si he orado suficiente, entonces Dios me va a atender. Esa idea de intercambiar, eso es lo que está mal. Obvio que tenemos que leer, obvio que tenemos que orar, obvio que tenemos que adorar y alabar al Señor, pero eso no es una moneda de cambio. No puedo venir, mira Dios, yo ya te adoré suficiente, ahora te toca bendecirme porque vamos a poner en la balanza, y la ley de Dios no funciona así. La ley de Dios no tiene un intercambio equivalente. Es todo lo contrario, es una ley de siembra y cosecha, de dar una cosa y Dios aporta un aumento. ¿Ven? Nosotros sembramos nuestro pecado en Cristo y cosechamos la justicia de Cristo. Nosotros sembramos nuestro pecado y cosechamos vida eterna en Cristo. No hay ningún intercambio equivalente ahí. Amén. Bien, el mensaje, él juró por sí mismo, 12 de diciembre del año 54, párrafo 101, dice, escuche, voy a decir algo. Miren, la fe es inconsciente. Amén, ¿lo creen? He aprendido eso en los años de viajar alrededor del mundo y conociendo a gente de todas clases sociales, pues la fe es inconsciente. Usted tiene fe y ni siquiera lo sabe. Así es. Jesucristo, no importaba si él estaba en una tormenta y el vendaval estaba golpeando la barca de un lado a otro, o si estaba parado frente a un gran enredo de demonios, así él estuviera donde estuviera, eso nunca lo conmovió. Él siguió caminando completamente en calma y quieto. ¿Por qué? Él simplemente estaba inconsciente del temor o de cualquier cosa a su alrededor. Así es. Atención, pongan atención acá. Si iba a suceder o no, perdón, si iba a suceder o si no iba a suceder, él sabía que iba a suceder porque Dios así lo dijo. Él no decía, oh, me pregunto si habré orado. Me pregunto si ayuné lo suficiente. Me pregunto si hice esto. Él seguía caminando inconsciente de eso. Así es. Él creía que lo que Dios había dicho era la verdad. Las palabras tenían que cumplirse y él sabía que su vida estaba para cumplirlas. Así es. Entonces vemos que la fe de Cristo no se basaba en su conducta. Ahora sabemos que él oraba. Él oraba, pero no decía, he orado suficiente, así que ahora Dios me tiene que respaldar.
No, él oraba porque quería orar, porque tenía que orar, porque tenía una necesidad, porque tenía hambre y sed de la justicia de Dios. Bien, pero respecto de que las cosas funcionarían, él simplemente sabía que sí. ¿Y por qué? Porque Dios les dijo, no porque él se portó bien. Amén. Y él es nuestro ejemplo. Entonces, nos damos cuenta que nada tiene que ver lo que hacemos con que Dios cumpla su palabra. Amén. La mente religiosa dice no, pero si yo he cometido pecado, debería haber un castigo equivalente. Bueno, pues miremos la historia de David. Él no tuvo castigo equivalente en el tema de Bathsheba. Él no tuvo un castigo equivalente. Él obtuvo misericordia. Claro que se arrepintió, claro que le pesó por su pecado, claro que en el pacto de la ley él tuvo consecuencias, pero la misericordia de Dios, lo que Dios le había dicho, que tenía un pacto con David, de que mientras él viva se sentaría en el trono, eso nunca cambió, a pesar de. Entonces no se trataba de un intercambio equivalente. La palabra de Dios se cumple porque Dios la dijo, no por lo que nosotros hacemos. Amén. A ver, están ayudando a nuestro hermanita del track un momentito. Bien, estábamos hablando de que existe la idea de un intercambio equivalente y que eso es brujería. Eso viene de la alquimia, eso viene de las ciencias ocultas y que Dios no tiene un intercambio equivalente. No, Dios tiene siembra y cosecha. Sembramos un grano de trigo, cosechamos 30, 60 o 100. No es un intercambio equivalente. Sembramos pecado en Cristo, recibimos justicia. Sembramos nuestra vida terrena, carnal, cosechamos vida eterna. No hay ningún intercambio equivalente, pero en el pueblo cristiano se está enseñando el intercambio equivalente. Si te portas bien, si oras lo suficiente, si ayunas lo suficiente, entonces, de acuerdo al peso, de acuerdo al valor de tu esfuerzo, Dios te va a contestar de cierta manera, ¿no? Y eso no es pacto de gracia, eso no es mensaje, eso es brujería. Bien, entonces, algunos intercambian buena conducta por la respuesta de Dios. Otros quieren intercambiar sufrimiento por la respuesta de Dios. Y el tercero, al que vamos a entrar, es los que quieren cambiar el conocimiento correcto como trueque. Yo conozco correctamente la doctrina y porque yo conozco correctamente la doctrina, Dios me tiene que contestar. Y eso tampoco es así. Ahora, el conocimiento está bien. Lo que hacemos está bien, pero no funciona. Sabemos que no es mérito, sabemos que es gracia. Sabemos nuestra posición de bautizados, nacidos, aceptados, perfectos y amados. Conocemos los requisitos de Dios para la oración verdadera y efectiva. En Juan 9:31 dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Y eso es lo que hemos hecho. Nos hemos bautizado en Hechos 2:38, recibimos al profeta, la nueva naturaleza, vestimos correcto, oramos, leemos la palabra y sobre todo creemos la doctrina correcta, purificada, destilada, aprobada por Dios y por todos los profetas. Y aún más, dice, deleítate de sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Miren todo lo que sabemos y todo lo que hemos hecho, ¿ok? Bien. Según la ley de la oración, conocemos que oración es un deseo vehemente, ferviente, sincero. Sabemos que debemos ser objetivos. Jesús siempre preguntaba, ¿qué quieres?
Nosotros sabemos lo que queremos. Hemos vigilado nuestra estructura interna, es decir, el motivo, el propósito y el objetivo están en línea con la palabra. Hemos hecho nuestras confesiones, negado circunstancias y hemos sido tan sinceros como la misma honestidad. Hemos revisado nuestra situación, bautismo correcto, doctrina correcta, hemos diezmado fielmente, todo un check perfecto, limpio y correcto. Entonces, nuestra petición es denegada. No anulada, pero alargada. No sucede y pasa el tiempo. Aplicamos paciencia y tampoco sirve. Entonces, ¿qué es? Vayamos a la palabra. En Marcos 10:21 dice, entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Y miren todo lo que nosotros tenemos. Al joven rico, una cosa le faltaba. ¿Se acuerdan? La historia, él dijo, no, todos los mandamientos he guardado desde mi juventud. Y dice que Dios lo miró y le amó, porque era un hombre conforme a la palabra. Pero una cosa le faltaba. Vamos a ver qué es lo que le faltaba. Dado que todos los misterios están abiertos, vamos a saber por la palabra qué es eso que falta. Si al joven rico le faltaba algo, habiendo guardado toda la palabra, nosotros hemos guardado toda la palabra, la que conocemos. ¿Pero qué nos falta? ¿Qué es eso que nos falta? Vayamos a la palabra. Romanos 9:16 dice, así que no es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Ubiquémonos otra vez. Nosotros hemos corrido y hemos corrido bien. Hemos hecho las cosas correctas, de la manera correcta, según los requisitos de Dios. Hemos corrido para ganar, como dice Pablo, pero algo falta. Sabemos lo que queremos, definitivamente, está conforme la voluntad de Dios, nuestras peticiones, lo que hacemos, vigilamos que esté conforme la voluntad de Dios. Es una promesa bajo juramento o se basa en ello, pero otra vez, sin embargo, no es suficiente. ¿Está mal lo que hicimos y deseamos? De ninguna manera. Como el cumplir la palabra desde su juventud no estaba mal para el joven rico. Una cosa le faltaba a él y a nosotros nos sobra una. Aunque en el fondo son dos extremos del mismo asunto. Miren, el joven rico pensó que sus posesiones eran un valor, un tesoro mediante el cual podía vivir cómodamente. Esa era su idea en la vida. El valor por el cual podía hacer un intercambio equivalente por bienestar. El profeta dice que de él se habló este versículo, Lucas 12:19. Y diré a mi alma, muchos bienes tienes almacenados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. ¿Ven? Ese intercambio, tengo cosas de valor, tengo riquezas acumuladas, las voy a intercambiar por mi reposo, por mi tranquilidad, por mi regocijo. Su gozo no estaba en Dios, su reposo no estaba en Dios, sino en intercambiar sus posiciones por bienestar. ¿Amén? Ok, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. El problema no fue que tenga posesiones. El problema no fue que haya guardado la palabra. El problema fue que él quería intercambiar por bienestar. Un intercambio equivalente. Y no puso su esperanza, no puso su fe, no puso su reposo en Dios, sino en lo que él había logrado. Sus bienes almacenados eran el valor equivalente para intercambiarlo por bienestar. Ojo, igualmente nuestro correr correcto, doctrinal del mensaje, nuestra vida correcta delante de Dios y nuestro deseo ardiente, anhelante y basado en la promesa bajo juramento, pensamos que es el valor equivalente para intercambiarlo por la respuesta a la oración y el favor de Dios.
¿Ve qué tan iguales somos al joven rico? El joven rico era rico en posesiones materiales y nosotros somos ricos en conocimiento doctrinal, en acciones correctas, en doctrina correcta, en hacer lo correcto. Entonces, este es mi valor, ahora lo quiero intercambiar por la respuesta de Dios. La conducta santa y correcta es un valor equivalente para intercambiar por la respuesta y cumplimiento. Y eso sigue siendo alquimia o brujería evangélica. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Al menos el joven rico estaba en mejor posición que nosotros. Él había conseguido sus riquezas por mérito propio, inteligencia, esfuerzo, planificación y buenos negocios. Nosotros hemos conseguido nuestra doctrina y conducta correcta por absoluta gracia, sin mérito alguno, por elección, sin ser nada. Y el único intercambio en nuestra vida lo hizo Dios por Jesucristo y no nosotros. Entonces, ¿qué tenemos para intercambiar? Ahora estamos más engañados que el joven rico. Segunda de Corintios 5, 21 dice, el que no conoció pecado lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hermano, la sola idea de que a causa de haber recibido la doctrina y el comportamiento correcto, y que debido a ello nosotros podemos presentarnos ante Dios y solicitar un trueque, no es una afrenta al Espíritu de gracia y a la sangre del pacto eterno. Es como que tú le das a alguien gratis algo y luego él agarra eso que tú le das y dice, quiero hacer negocios contigo, te vendo esto para que me... No tiene ningún sentido, hermano. ¿Me estoy dejando entender? ¿Cómo somos exactamente el joven rico, pero más necios? Más necios todavía. Queriendo intercambiar nuestra vida que recibimos por gracia, intercambiarla por Dios, hacer un trato, un trueque. Mira, yo te ofrezco mi vida santa y pura que tú me diste y a ti te costó para que me den más bendiciones. O sea, no hay ningún sentido. Ya las bendiciones están incluidas en la vida santa y pura que Dios nos dio. Y estamos pensando, eso es lo que está pasando en nuestra relación con Dios y el porqué de que muchas oraciones se alargan, porque de alguna forma el enemigo nos ha engañado y hecho caer en esta mentira de que podemos hacer un intercambio con Dios, que podemos tomar los dones que Él nos dio para intercambiarlo por más regalos. Hermanos, deberíamos arrepentirnos en saco y cilicio, aunque tampoco serviría porque el único arrepentimiento que Dios acepta es aquel que proviene de la tristeza que es según Dios, el don del arrepentimiento que Dios nos da. El problema está en creer que una doctrina correcta, una conducta correcta y una oración que cumple todos los requisitos de Dios es un valor equivalente para recibir respuesta. Ese es el error. Dice Santiago que si pedimos y no recibimos es porque pedimos mal. Y eso es lo que hacemos al tratar de intercambiar conducta correcta por bendiciones. Decimos, Señor, he orado suficiente, he clamado suficiente, me he portado bien, he vencido al maligno en las tentaciones, he diezmado, creo en el mensaje. Y por todo esto, respóndeme Dios. Tengo buena conducta, te la cambio por sanidad. Si me he portado bien, ahora tú sana. Tengo buena doctrina, te la cambio por fe perfecta. He sufrido el vituperio de Cristo, me han insultado en el trabajo, te lo cambio por prosperidad. Las cosas buenas que tenemos, las cosas buenas que hacemos y toda su corrección son una posesión intransferible. Estas podemos usar como medio de cambio. Son moneda prohibida. Son bienes solo
para disfrutar. No se puede comprar nada con ellos. Nuestra santidad es para disfrutarla con Dios. Nuestra vida de oración es para deleitarnos en Dios. El conocimiento doctrinal correcto es para saborear la ciencia de Dios. Nada de eso es moneda de cambio. Son dones gratuitos, herencias de amor. No son valor de intercambio. Amén. ¿Para qué somos santos? Para disfrutar una vida santa. Para tener comunión con Dios. No para decir soy santo, entonces por eso Dios me debe una respuesta. Definitivamente que no. Ese es el engaño en el cual Satanás ha envuelto al pueblo cristiano. Entonces vamos a ver, tenemos que regresar a la palabra, a ver el elemento oculto de la fe de Abraham. La fe de Abraham y el elemento oculto. En Génesis 18:10. Ya cuando se encontró el Señor con Abraham para darle a Isaac, ¿no? Génesis 18:10. Entonces dijo, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida, y aquí tendrá un hijo tu esposa Sara. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos. Ojo con este versículo, porque acá está la clave. Y Abraham y Sara eran viejos, entrados en días. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Hace tiempo, ya tenía 90, ¿no? En este momento de la vida, casi 100 años Abraham y 90 Sara, recién después de 25 años, ojo, después de 25 años, la fe de Abraham había producido la obediencia necesaria. A los 12 años se separó de sus parientes. Ahí perdió 12 años. Desde los 75, ¿no? Luego pudo dejar en manos de Dios a Ismael, el que tuvo con Agar, y eso le costó 13 años más perdidos. Entonces, después de 25 años, la fe había dado como fruto la obediencia, y estaban en la condición para que Dios cumpliera en ellos la promesa. ¿Cuál era la condición? Deja tu tierra y tus parientes, vete a la tierra que te diré, y ahí haré de ti una nación grande. Recién habían dejado a sus parientes, después de 25 años. Después de 25 años recién se pusieron en regla para que Dios pueda cumplir su promesa. Y este es el elemento crucial e importante. Atención, ellos estaban en una absoluta incapacidad para hacer algo por ellos mismos. No había nada que pudieran aportar, añadir, ni siquiera ofrecer. Sus propios cuerpos eran inservibles para la procreación. Amén. La fe cumplió las condiciones y ellos no tenían nada que ofrecer. Nada, nada. Dice la Biblia que el cuerpo de Abraham estaba ya como muerto. Decía, algunas partes ya no le funcionaban. Quizás no podía caminar bien. No sabemos, no estoy suponiendo, pero dice que su cuerpo estaba como muerto. Listo. Entonces no tenían nada que ofrecer, ¿correcto? No tenían nada que ofrecer. La fe produjo la obediencia a las condiciones de Dios, pero ellos estaban absolutamente a merced de la misericordia de Dios. Nuevamente, nada que ofrecer, nada que puedan hacer, solo en manos de la misericordia de Dios. Y esa misericordia era la voluntad jurada de Dios de cumplir su promesa. No sé si eso lo libera a usted, de que no es necesario que aporte nada. Amén. Y ya la fe produjo su fruto y usted está bautizado en el nombre de Jesucristo y cree en el mensaje, ha recibido un profeta, sabe que son los últimos tiempos, sabemos que estamos en el mensaje, que estamos camino al rapto, ya la fe produjo su obediencia. Y para que Dios te conteste,
no necesitas aportar nada. Amén. Okay. Hermanos, si pudiéramos darnos cuenta de que la novia está exactamente allí, pues allí donde debe estar, para ver las maravillas de Dios. Obediente sí, pero nada que ofrecer. ¿Sabemos lo que queremos? Sí. Es una herencia, un derecho, sí, definitivamente. Pero ese valor no nos pertenece. No hay manera de usarlo en un intercambio equivalente. La fe produce su fruto. Dios obra el querer como el hacer, pero no hay nada que podamos ofrecer. Hay que sacar esa idea. No hay manera de que hagamos un trueque, un intercambio equivalente ni nada parecido. Solamente la absoluta misericordia y la voluntad que Dios tiene de cumplir su palabra y nada más. ¿Ven? Como si el profeta que andaba Jesús. Jesús no decía, oré lo suficiente, ayuné lo suficiente, ¿qué le puedo ofrecer a Dios? No, no, no. Él sabía que Dios cumpliría su palabra. Lo que tú digas sucederá. Demonios sal fuera, muchacha levántate, resucita, Lázaro ven fuera. Dios se lo había dicho y él no tenía nada que ofrecer más que cumplir lo que tenía que cumplir. Dar la palabra para que las cosas sucedan. Amén. Para poder estar como Abraham y Sara, debemos ser conscientes de nuestra absoluta incapacidad para producir algo de valor, que nuestra relación con Dios, para que Él cumpla su palabra, es en su absoluta misericordia. Hermano, y esto es lo lindo de la misericordia. Atención, mire lo que es la misericordia. Levante sus antenas. Levante sus antenas. La misericordia anula completamente la participación humana en todo sentido. La misericordia no ve lo bueno del hombre y tampoco puede ver lo malo. Amén. Misericordia es no mérito y no culpa. No requisito y sí aceptación. No obra, sino justicia por la fe. No juzgados, sino aceptados. No evaluados, pero sí elegidos. Cristo dio el examen y aprobó por ti. Amén. Mi hermano, Cristo dio el examen y aprobó por ti. El examen que Dios iba a tomar a cada ser humano, a cada miembro de la novia, para ver si aprobaba, lo dio Cristo y aprobó por ti. ¿Qué tienes que aportar? Nada. Nada. Eso es misericordia. Misericordia es incondicional, sin mirar lo malo y sin tomar en cuenta lo bueno. No importa si tu oración no es al 100%, cumplió todos los requisitos, porque Dios no mira lo bueno, pero tampoco mira lo malo. Amén. Está más allá del bien y del mal. Es elección y amor eternos, fuera del alcance de la comprensión del hombre y de los ángeles, porque los ángeles no entienden qué cosa significa redención. ¿Entiende? Está más allá del bien y el mal, porque el bien y el mal apareció recién después de Satanás. Pero nosotros estábamos en la mente de Dios antes de la creación. Y fuimos elegidos. Y la misericordia está hecha en base a elección. Está más allá de lo bueno y de lo malo. Amén. Esa es nuestra posición ante la misericordia de Dios. Entonces la oración eficaz no es el que corre, actúa y obra, ni el que quiere, desea o tiene definida su meta. La oración eficaz es la que solamente tiene en cuenta la misericordia de Dios. Amén. Muchas personas van a orar por un familiar. Inmediatamente aparece el intercambio equivalente. Señor, quiero pedirte por... Ay, pero este es un borracho. ¿Qué me va a escuchar Dios? Entonces, ¿qué hacemos? El fariseo. Señor, castígalo para que entienda. ¿De cuándo aquel castigo ha producido algo bueno? Excepto el único, de Cristo. ¿Quién entiende por castigo? ¿Acaso nosotros no hemos sido castigados
Y como el cerdo hemos regresado a lo de sal, igualito el castigo no sirve de nada. No sirve el castigo. ¿Ve? Es porque estamos pensando en intercambio equivalente. La misericordia está más allá de lo bueno y de lo malo. La misericordia está en elección, cree y será salvo, tú y tu casa. Entonces sí podrá, oye, pero es un borracho, es un drogadicto, es un esto, es un lo otro. Bueno, pues que la misericordia lo pueda alcanzar. Porque la misericordia no verá sus obras, ni buscará si tiene algo bueno. Amén. La misericordia solamente va directo a la voluntad de Dios. Cree y será salvo, tú y tu casa. Punto final. Ese es todo el tema de nuestra intercesión. Pero también se aplica a nosotros, porque Dios nos escucha, porque nos mira con misericordia. Dios no está mirando si somos buenos, si fallamos, si somos malos. Dios no nos está mirando a nosotros para nada. Está mirando a Jesucristo por misericordia. Porque desde la eternidad la elección fue hecha por amor. Y la elección engendró la misericordia y la misericordia engendra la gracia. Digan eso en Efesios capítulo 2. Amor, misericordia, gracia. Y la gracia recién nos llegó. Pero la misericordia es superior a todas las cosas. Amén. Dios concede nuestras peticiones por misericordia. Si pusiéramos todo nuestro correr y actuar, por más correcto que sea, a un lado, recibido como regalo por el cual estamos agradecidos, si pusiéramos todo nuestro querer y desear en el amor del Padre que Dios tiene, recibiríamos gratuitamente todo lo que pedimos. Que no he pecado, gracias Señor por disfrutar de santidad, pero por misericordia contesta mi oración, no por mi santidad, no porque me porté bien. Y igual, Señor, me equivoqué, pero igual contéstame porque es por misericordia, porque yo necesito mi respuesta y no necesito el castigo. Amén. Es misericordia. Cuando un niño le pide algo a su padre, capte por favor esto porque Jesús habló mucho de si ustedes siendo malos dan buenas cosas a sus hijos en ese contexto, ¿correcto? Cuando un niño pide algo a su padre que lo ama, el pedido, el deseo no es juzgado. Ni siquiera tiene nada que ver con el objeto pedido. Es el amor del padre que quiere conceder alegría a su niño. ¿Sí o no? Les debe pasar cuando sus niños estaban chiquitos, iban al mercado y hay un juguete de papel. Y eso no va a durar, eso va a ser basura para pasado mañana. Pero papá, que toma tu juguete de papel ya. No se lo compran por el objeto. El objeto no vale nada. Sabemos que no vale nada. Los padres sabemos que ese juguete no vale nada. No se trata del juguete. Se trata de que el niño va a estar alegre aunque sea un día o dos. Y eso, amén, nos llena. Bueno, Dios es así. No es del que corre ni del que quiere, sino de Dios. Allí está la respuesta. En Dios que tiene misericordia. Amén. No se trata de cuán bueno es el niño, cuán obediente. Es tu hijo, punto. Amén. Bueno, es igual con Dios. La seguridad de la respuesta está en la misericordia que no juzga, no evalúa, no descalifica, no rechaza, no toma en cuenta el error ni la equivocación. La misericordia solo ve el sacrificio, la redención comprada, la justicia de Cristo y al creyente perfecto en ese sacrificio. Punto. La misericordia solo mira el amor en el corazón del Padre y concede gratuitamente sin condiciones o requisitos porque es misericordia para el elegido antes de la fundación del mundo. Amén. Listo. Ese es el tema. Ese es todo el tema de la misericordia, que hubo una elección antes de la fundación del mundo. Ahí no hay pecado, no había cosa buena, no había cosa mala. No, todo era perfección eterna. Punto. Más allá del bien y del mal. Misericordia está allí. Ahora, ¿cómo funciona la fe en la atmósfera de la misericordia? Pues aquí entramos a otro tema. Y esto debería cambiar completamente la percepción de nuestra fe. Amén.
si no depende de cómo me porto, sino que depende que fui elegido desde la fundación del mundo y de eso no tenemos control. Así que no depende de de cuánto conozco, no depende de mi buen comportamiento, ni de mi sufrimiento, ni de mis errores, ni de nada. Depende de la misericordia. No es del que corre ni del que quiere, ni siquiera depende de mi deseo. No es que yo tenga un deseo correcto. Señor, impresiónate por mi deseo. Mira lo que te pido. No que se abran tus ojos de asombro porque mira lo que te he pedido. Entonces, como te he asombrado, ahora me tienes que conceder. Eso, por favor, no hay manera. Amén. No se trata de qué le pedimos. Se trata de que le pedimos por misericordia y punto. Entonces, ¿cómo funciona la fe en esta atmósfera de misericordia? Bueno, misericordia es petición en base a lo que ya está entregado. Entonces, ojo, decides que crees que eres escuchado y tomas lo que ya se te dio. A ver, lo voy a leer de nuevo porque parece que misericordia es petición en base a lo que ya está entregado. Entonces decides que crees que eres escuchado y tomas lo que ya se te dio. Sin cumplir condiciones. Solo porque Él lo prometió. Amén. Sin cumplir condiciones. Solo porque Él lo prometió. O sea, depende de que yo decido que creo que Dios me ha escuchado. ¿Por qué? Porque es una promesa que está en la palabra. Es todo lo que tengo que hacer para recibirlo. Y entonces apropiármelo, o sea, pensar que es mío. ¿Es todo? Pruébelo. Es todo, hermano. Sin requisitos. Sin esa lista de obstáculos que ponen los pastores para llegar a una petición. Es misericordia. Entonces, pregunta, ¿decidir creer es lo mismo que fe intelectual? Bueno, en el nivel mental sí. Es una decisión que tomas. Pero si sabes que estás en su presencia, ojo. Si sabes que estás en su presencia, si sabes que Él dice la verdad, no es intelecto, sino una sincera verdad, entonces es real fe de corazón. Pero ¿cómo sé la diferencia? La misericordia no le importa. Amén. A la misericordia no le importa esas diferencias. Si sabes que estás en su presencia y sabes que lo que Él dice es la verdad, es fe de corazón. En este caso, corazón significa decisión, no comprensión, no deducción o inducción. Solo decides confiar en aquel que es verdad absoluta bajo juramento. Entonces voluntariamente crees. Libre albedrío guiado, Dios sobrando el querer. Entonces es fe perfecta. Es en este nivel donde no puede haber duda porque ya todo está entregado. ¿Cómo ora el que quiera hacer un intercambio equivalente? Se acerca, Señor, yo conozco la doctrina, dice que por tus llagas hemos sido sanados. En tal fecha yo fui a la iglesia, recibí a Cristo, en tal fecha me bauticé. Tiene todos sus datos, ¿no? Tiene todo su conocimiento. Y en estos últimos años me he tomado, me he fumado, me he portado bien, he vencido la tentación, me he guardado en santidad. Señor, dice la Biblia que tú me sanas, pero ¿me puedes sanar? O sea, está tratando de comprar su sanidad, o por lo menos de sentirse en la condición correcta para ver si es que Dios lo quiere sanar. Pero la misericordia no se puede acercar a Dios así. La misericordia se acerca a una sanidad que ya está entregada.
Cuando alguien ora por misericordia, dice, Señor, yo sé que tú ya me sanaste. No hay, en Dios, no hay la mínima posibilidad de negarle a alguien su sanidad. Pero Dios quiere que la tomes por fe. ¿Fe en qué? En que Él ya te sanó, en que Él ya cumplió su palabra y que no nos estamos acercando a Dios mediante requisitos, sino mediante misericordia. ¿Qué significa acercarme a Dios mediante misericordia? Que no puedo ofrecerle nada, solamente puedo venir a tomar. Solamente puedo venir a recibir, como Abraham. Solamente podía recibir un cuerpo rejuvenecido, un cuerpo cambiado para que Sara pueda concebir. Dios no rejuveneció una Sara estéril, le cambió el cuerpo para que pueda concebir. Amén. Bueno, ellos solamente podían recibir. Aquel que se acerca a Dios por misericordia sabe que Dios no puede negar y sabe que solo puede recibir. Nos acercamos al trono de misericordia donde todas las bendiciones ya están entregadas. No es una posibilidad. Me voy a acercar al trono de la gracia a ver si consigo. Ese está en trueque, ese está en el pacto de la ley, ese está en el pasado, ese está, no sé, 2000 y tantos años perdidos en el tiempo. Usted está con Moisés todavía. No. Nos acercamos al trono de misericordia donde todas las bendiciones están entregadas. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha bendecido, tiempo pasado. Nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Esto es elección. Hermanos, la misericordia no tiene que ver con lo que hagamos, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Santidad es un regalo, habiéndonos predestinado en amor para ser adoptados, de estatura de varón perfecto, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad. Punto final, hermano. Nos acercamos porque fuimos predestinados. Y eso queremos saberlo porque recibimos el mensaje de la hora. No tenemos otra manera. Predestinados, elegidos y miembros de la familia de Dios, herederos por nacimiento de la simiente incorruptible. Hermanos, nada que podamos hacer por nosotros mismos. Nada. Segunda de Pedro 1:3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos ha llamado a su gloria y virtud, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, pues, hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Amén. Hermano, toda necesidad para el espíritu y la vida material ya ha sido entregada. No nos acercamos ante Dios a solicitar algo que puede ser denegado. No nos acercamos para averiguar si Él quiere entregar lo que pedimos. No oramos para saber si es su voluntad darnos cierta promesa. Nos acercamos ante la presencia de aquel de quien se dice que es imposible que mienta. Por lo tanto, toda oración que se haga de acuerdo con la naturaleza y propósito de la palabra ya está respondida y entregada bajo juramento. Segunda de Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son sí en Jesucristo y amén en Jesucristo, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Ante esta verdad absoluta, nos queda a nosotros decidir si vamos a creer que se escuchó nuestra oración. Tú vas y le pides a Dios algo. Señor, te pido tal cosa. En el nombre de Jesucristo, amén. Detente ahí. Ahora te toca tomar una decisión. Decide, ¿te escuchó o no te escuchó? Ya depende de ti. Porque en cuanto a Dios, ya te respondió. Ya te entregó. Dice que si sabemos que Él nos escucha, sabemos que ya tenemos lo que hemos pedido. Bueno, depende de ti. ¿Te escuchó o no te escuchó? Depende de ti. Ahora, amén. Si vamos a tomar la decisión de que es verdad que se nos ha entregado nuestra petición,
La respuesta es absoluta. Ya fue dada. Ahora nos toca recibirla por gracia, sin nada que ofrecer. Podemos decidir creer que es nuestra y será verdad. Podemos decidir que ya la tenemos y es verdad también. Aquí, en la dimensión del trono de misericordia, solo ha entrado el nuevo corazón. Amén. Es incuestionable la entrega por parte de Dios. Nos toca recibir únicamente. Amén. Hermano, Dios no te niega nunca nada, ya te lo entregó. Toca a ti recibirlo. Te toca a ti decidir, creer si fuiste escuchado, decidir creer que Dios ya te dio. Porque en cuanto a Dios, por todo lo que hemos visto, el tema está terminado. Amén. Lamentablemente el corazón de piedra, este corazón religioso fariseo, exigirá trueque. Quiere entregar sufrimiento en la oración. Mira mis rodillas, Señor. Sacrificio personal, algo de mérito, alguna clase de logro, aunque sea chiquito. Quizás simplemente desea que le reconozcan lo brillante de su inteligencia, que dio con la técnica correcta, la oración correcta, la oración que impresionará a Dios por lo acertado de su inteligencia, doctrina o estudios. Entonces vendrá el intercambio. Hermano, bueno, ya no quiero seguir metiéndome en eso. Sabemos que no es así. Amén. Hermano, la misericordia de Dios es como acercarnos a una muralla infinita de verdad absoluta. Es ingresar al almacén, al supermercado de la vida, sabiendo que todo está a nuestro nombre por herencia. Tenemos el título de propiedad en la resurrección de Cristo. Por Él y para Él somos dueños de todas las cosas. Eso dice su palabra. Depende de nosotros, del nuevo corazón estoy hablando. Decidirte a creer lo que Dios ha dicho. Todo es vuestro. Amén. Entonces, recíbelo. Toca agradecer, alabar, confesar, visualizar, testificar, cantar a Dios. Todo tiene su lugar luego de entender que en la misericordia de Dios todo está hecho y entregado. Y que también por misericordia se nos dio un nuevo corazón capaz de poseer. Por tanto, al pedir por misericordia, pidamos también que en esa misma misericordia Dios nos enseñe a poseer lo que ya se nos entregó en la resurrección de Cristo. Allí donde toda necesidad está satisfecha en el nombre sobre todo nombre. Amén. Oremos.